tenerte aquí. Pero yo estoy feliz. Vos sabés que te quiero mucho, te valoro mucho, sé que has pasado, bueno, has tenido una vida tan difícil, pero te has superado siempre, tan mona además. Venís de una Estoy cena. adelgazando y estoy feliz porque estoy adelgazando, mirá. Así que vengo corriendo porque hoy arranqué muy temprano a la mañana, tengo la voz medio rara, como todos estos días, y fue gracioso porque a la gente le decía, los que me pedían audiencia o verme, yo le decía, mira, cuando termine la campaña voy a estar un poco más tranquila. Terminó la campaña y se me vino todo el amontonamiento de cosas que tenía por haber tenido la campaña, con lo cual ahora estoy peor que cuando estaba en la campaña. Bueno, pero se te ve muy bien, sí, realmente bien, trabajando mucho, estás desarrollando además un plan de movilidad, ¿no es cierto? Que es muy importante y sobre el que ya vamos a hablar y vamos a traer también a quien maneja esa área, pero obviamente con la vicepresidenta de la Nación, que ha sido vicejefa de la ciudad, que ha sido diputada de la Nación, que ha sido senadora de la Nación y que hoy es vicepresidenta. Obviamente le queremos preguntar por los consensos básicos que ayer anunció el presidente y vos, vicepresidenta, estabas ahí en la primera fila. Realmente, ¿vos qué sentís? ¿Es una expresión de debilidad o es una expresión de fortaleza del presidente? Mira, yo creo que esto es fundamentalmente una expresión de fortaleza en el sentido de que representa, me parece, a lo que nosotros estamos escuchando hace tiempo de la gran mayoría de los argentinos, que además votaron reforzar y mantener este apoyo importante al cambio. Vos pensás, Silvia, que también, cuando vos decías Argentina Año Verde, yo pensaba, ¿cuántas veces hemos hablado de, bueno, pero la gente al final vota con el bolsillo, y entonces cuando vota por el bolsillo el tema institucional queda de costado? Bueno, esto también está cambiando. Digamos, hay realmente una situación, creo yo, de cansancio de nosotros mismos, en la gran mayoría de los argentinos, y digamos, es como que en algún momento dijimos, bueno, lo que pasa en muchas naciones, porque esto es historia de las naciones de cualquier lugar del mundo, es así. Durante tantos años venimos probando, ensayando y tratando de llevar el país adelante y no podemos. Bueno, evidentemente el camino del populismo, el camino de la demagogia no va. Tenemos que hacer el camino que más o menos hicieron los países a los que les va bien. Bueno, y ahí te quiero preguntar. Vos también estuviste en una reunión muy importante que se hizo en mayo de este año, también estabas sentadita en primera fila, escuchando a Roberto Tamames, que fue uno de los arquitectos del Pacto de la Moncloa. Ahí estaban Federico Pinedo, estaban Ernesto Sanz, estaba Miguel Ángel Pichetto. Yo te vi muy concentrada escuchando la experiencia del Pacto de la Moncloa. ¿Se parecen estos consensos básicos a los pactos de la Moncloa? Mira, yo creo que no tanto, sí el espíritu, ¿no? Sí el espíritu en el sentido de que, bueno, es un momento en el cual digamos, la gran mayoría de los argentinos, a través de sus representaciones institucionales como el sindicalismo, el empresariado, la academia, digamos, los distintos sectores que componen la sociedad, el gobierno, los gobiernos provinciales con los gobernadores, intentan empezar a hacer un proyecto común, ¿no? Empezar a tener ni siquiera un proyecto común, empezar a tener temas en común y tratar de trabajarlos en común. Con esto que decía Mauricio, que es tratar de ceder todos un poquito, porque cuando cedemos todos un poquito, es muy probable que si lo hacemos inteligentemente, ganemos más en el conjunto, ¿no? Que muchas veces te pasa, cuando vos estás en un grupo y decís, bueno, che, ponemos para la vaquita, y sí, en el momento que estás poniendo, estás perdiendo algo. Ahora, resulta que después eso, que ese pozo que se hizo en común, termina siendo una apuesta mejor porque tenemos más en el conjunto. Y yo creo que esto también es así, es poner cada uno un poquito, ceder cada uno un poquito para poder tener más en el conjunto. Y creo que en ese sentido sí tiene un espíritu similar. Ahora, el contexto histórico no tiene nada que ver. Claro. Porque aquello era salir de una situación muy de una difícil. Dictadura, 40 años de franquismo. Exactamente. Y ahora estamos acá nosotros tratando de salir de un sistema de gobierno y de una manera de hacer la política que no ha sido bueno para la gente, que no ha sido bueno para justamente aquellos ciudadanos que son los que
trabajan, se esfuerzan, pagan impuestos, o sea, justamente para los cumplidores, ¿no? Y creo que en ese sentido tenemos que empezar a dar vuelta a esos con los que más cumplen. Y sí, porque al final, viste, como siempre, como se decía, muchas veces se casa en el zoológico, ¿no? Cuando se le va poniendo más impuestos al que ya paga impuestos, pero no se trabaja sobre la evasión y sobre la economía en negro. Bueno, se trata de empezar a trabajar sobre lo que hay que trabajar, ¿no? Ahora, Gabriela, ¿vos crees que esta convocatoria que hizo el presidente, que hizo el gobierno, va a ser entendida? Porque ya hoy hay, obviamente, cuando empiezan los detalles, empieza a haber ruidos, se ha quejado la gobernadora de Tierra del Fuego, hay preocupación en Mendoza. ¿Cómo ves que se van a ir acomodando todas esos intereses que también son legítimos? Absolutamente. Yo creo que lo importante es si todos coincidimos en que tenemos que poner algo. Porque si todos coincidimos en que tenemos que poner algo y que a la Argentina le falta verdad sobre la mesa, sobre todo en la política, o sea, no mentirnos más, porque otra de las cosas que nosotros creo que hemos traído a la política argentina de una manera muy clara que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires cuando gobernábamos la ciudad, bueno, ahora la sigue gobernando nuestro partido, pero cuando empezamos a gobernarla, que es poner la verdad, hablar sobre la verdad. Y esto quiere decir que hay una verdad absoluta, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los hechos, ¿viste? Cuando vos decís, mirá, la pobreza es tanto, hay maneras de medirla, así que no mintamos sobre esto, hay maneras de medir y de saber cuánto es la renta per cápita, o sea, lo sabemos, el PBI per cápita, eso lo podemos medir, esos son datos. Entonces, traer la verdad sobre la mesa ha sido, creo yo, una manera de empezar a tener la perspectiva y la esperanza de que podemos solucionar algo. Si el resto de los gobernadores, digamos, aparte de los que nosotros formamos parte de la coalición Cambiemos, que están de acuerdo. Son solo 5 que son 5, exactamente. Están de acuerdo en esto de empezar a hablar con la verdad. Ya, te digo, avanzamos un montón. Y a mí me parece que el hecho de que estuvieran todos los gobernadores, los que no estaban era porque estaban de viaje. La enorme mayoría, 19, 20. Exacto, y los que no estaban de verdad era porque estaban de viaje. Pero bueno, y uno que estaba muy, muy enfermo, Mario Das Neves, que lamentablemente hoy falleció. Que mandamos un cariño a la familia y una como salutación de ciudadanos, ¿no? que somos comprometidos con la política y que la verdad que admiramos hasta el último minuto, como el gobernador Das Neves estuvo peleando para seguir trabajando, ¿no? Increíble. Increíble. Entonces, lo que te decía es que me parece que el hecho de que hayan estado todos ahí y que se haya escuchado al presidente con ese nivel de respeto, de institucionalidad, la verdad es que a mí me resultó muy interesante y muy emocionante porque digo, bueno, estas también son las cosas que están cambiando y son muy simbólicas de algo que es más profundo adentro, ¿no? Era difícil de imaginar estas cosas en la Argentina hace 2 años y pico, era difícil imaginarlas y las tenemos. Entonces quiere decir que nosotros no somos unos vanguardistas revolucionarios que de golpe convencimos a la gente de hacer lo que nosotros creemos que hay que hacer, no. Lo que está pasando es al revés, es que gran parte de los argentinos tenían esto metido adentro para sacarlo afuera en cualquier momento y nosotros lo que estamos tratando de hacer humildemente es de catalizar eso y llevarlo a la práctica, representarlo, pero no lo estamos inventando nosotros, es la gente la que quiere. ¿Te acordás desde 2014 cuando empezaron esas manifestaciones totalmente autoconvocadas? Antes, 2012, me acuerdo que 2012. No hacía un año que había sacado Cristina el 54% y ya en el 2012 empezaron unas movilizaciones y no se pedía temas económicos. No, eran temas institucionales. La banderita argentina y eran temas institucionales. Y yo creo que ahí nació un movimiento ciudadano muy fuerte con esto de queremos un cambio. A mí me pasó una cosa... Perdóname, está muy bien esto que decís. Como ciudadana, que yo también movilicé esos días, a mí me molestaba realmente que, por ejemplo, Mauricio Macri no movilizara. Bueno, claro. Lo que pasa es que, bueno, yo he preguntado en ese momento y dijeron no, porque tiene que movilizarse la gente. Bueno, no sé si era así. ¿Por qué no movilizaba No, Macri? es que justamente la idea era que nosotros lo que no queríamos era politizar un movimiento que venía de la gente, porque si lo politizábamos en ese momento, probablemente hasta mucha gente de la que estaba ahí se hubiera enojado, porque tal vez vos te sentías más representada, pero
otro se sentía, digamos, pedía instituciones y estaba representado por otro espacio político. Claro. Entonces lo que nosotros no queríamos era forzar. En cambio, cuando el movimiento de pedido de institucionalidad, de pedido de orden, de hacer las cosas bien, de que no seamos tan truchos ni tan, no sé cómo decirte, tan mediocres a veces para hacer las cosas, porque total lo atamos con alambre y seguimos. Digamos, el pedido de la gente es: quiero que me representen de otra manera, quiero que hagan las cosas ustedes también de otra manera, como yo las hago, levantándome a tal hora, temprano. ¿Y va a haber ajuste de la política? Bueno, nosotros, a mí, en mi caso, digamos, yo lo he hecho fuertemente. Eso, porque ayer el presidente, una de las cosas que incluso fueron más polémicas es cuando él habla de los 1.700 empleados que tiene la biblioteca sí, del Congreso. La biblioteca tiene una situación especial, que es que tiene como una especie de autarquía de la administración de las presidencias de la Cámara, ¿no? O sea, nosotros, Emilio Monzó preside la Cámara de Diputados, yo presido la Cámara de Senadores y tenemos a cargo la administración de cada Cámara. La biblioteca, que va dependiendo, en teoría, 2 años de diputados y 2 años de senadores, la verdad es que se maneja prácticamente sola, y cuando ahora le está tocando a diputados tenerla bajo su administración, en teoría, y cuando le pedí los datos a Emilio, realmente es difícil entrar en los datos, hasta para la propia Cámara que la está administrando. Claro, claro. Entonces tiene mucha autarquía. ¿Y qué termina pasando ahí? Se terminan haciendo contratos para la militancia política o para la política, para tener dinero para la política en las provincias, con la biblioteca del Congreso, o sea, cosas que son un disparate, que deberían estar muy bien institucionalizadas, que deberían estar muy bien transparentadas para la gente, bueno, no lo están. Entonces, lo que nosotros en el Senado, hicimos un trabajo con los presidentes de bloque, no lo hice yo sola desde la administración, sino que convoqué a los presidentes de bloque de entrada y les dije: miren, nosotros tenemos esta cantidad de empleados, 7.500. Bueno, hoy me llegó un informe de Cadal, no llegué a ponerlo, a hacer las placas, que es una ONG que estudia, entre tantas cosas, ha estudiado justamente la situación del empleo en el Congreso de la Nación. Y lo que ha crecido del 2003 al 2015 es básicamente el empleo en el Senado, pero es una cosa descomunal. Totalmente. O sea, pero cuando yo entré, acababa de crecer en un año 2.000 personas más. Entonces, cuando nosotros llegamos, teníamos 7.500 personas para 72 senadores, Silvia. Yo, ¿cómo le explico a la persona que está pagando impuestos, a mis amigos que viven en La Prida y que hoy, ayer cuando lo escuchaban al presidente Macri, más allá de que algunos son de un partido y otros de otro, me decían: bueno, por fin alguien que está diciendo la verdad, y lo habla desde la política, porque ningún político se anima a decir esas cosas. Y es difícil. Exacto, entonces es bueno poder decirlas desde la política, porque si se las dice desde una ONG, en el fondo, después la política vuelve a tapar. Ahora, si se los dice desde la política tiene que hacerse cargo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, al principio, cuando arrancamos, yo dije, no voy a convalidar estas 2.000 y pico de personas de planta con categorías. El 70% o el 60 y pico tenían categoría 1, 12, 3. Imagínate, sueldos las más altas, sueldos más altos en ese momento que los propios senadores. ¿Cuánto de sueldo? Y suponete que en ese momento eran, en el año ese, 50, y sí, o hasta 70.000, porque si tenías un poco de antigüedad, cobrabas 70.000, y si tenías título, un poco más. Son digamos, nombramientos que hizo Amado Boudou. Que hizo Boudou en el término de 10 meses. Durante 10 meses hizo 3 decretos, y por 3 decretos nombró 2.000 personas en planta permanente. Algunos que venían de la calle directamente, ni siquiera era gente que había hecho algunos años en el Senado, en planta transitoria, ponele, y los elevabas a planta... No. Entonces, lo primero que hicimos fue eso, decir, bueno, esto no lo vamos a convalidar, y además vamos a empezar a cortar servicios que el Senado no necesita, y ahí encontramos un montón de cosas. Una productora que le prestaba 2 cámaras al Senado y resulta que le cobraba como 30 millones de pesos al año por las 2 cámaras. Sí, eso me cuenta Paula Schuster, que está a cargo del área de comunicaciones. La directora de comunicación del Senado. Montones de cosas. Ese gasto absurdo. Y además los precios. Es un trabajo que hace ella. Absolutamente. Y además los precios, ¿viste? Porque los precios también en nuestro gobierno, y esto es en general, no solo el legislativo, el Senado o la Cámara de Diputados, sino también el Ejecutivo. En general, nuestro gobierno ha disminuido los precios de
de todo lo que se compra desde el Estado, entre un 20 y un 50%. Y ahí, ¿qué había? Corrupción. La corrupción era de entre el 20 y el 50%, tremendo, porque esos sobreprecios eran los famosos, digamos, retornos a los funcionarios o repartija. Sí, las coimas, exactamente, que están en las arcas personales de vaya a saber. Bueno, una bien clara es el kilómetro de asfalto, sí, que a nosotros nos sale exactamente la mitad de lo que salía en el gobierno kirchnerista. Gabriela, ya que estamos hablando de ajustes de la política, está trascendiendo la posibilidad incluso de que haya algún achique también, digamos que hoy hay 23 ministerios, que sean menos ministerios, que algunas oficinas de los ministerios se eliminen. Mira, la vos verdad que estás ahí, vas a todas las reuniones de coordinación y que estás obviamente ahí en la mesa del presidente. ¿Escuchaste eso? ¿Se está discutiendo eso? Lo que estamos pensando es no necesariamente en achicar ministerios o, digamos, o sacar tal o cual oficina, sino en ver de qué manera podemos, por ejemplo, no superponer gastos o hacer dobles gastos para lo mismo en ministerios distintos. Tratar de coordinar mucho más tareas. Nosotros ahora en el área de discapacidad, con la Agencia Nacional de Discapacidad, al juntar todo lo que tiene que ver con la política de discapacidad en un solo lugar, vamos a poder hacer muy probablemente ahorros en lo que tiene que ver con la estructura, porque obviamente si nosotros, digamos, y gente que se dedicaba a determinada tarea, en vez de que haga esa tarea, hacer otra cosa que es mucho más redituable para las personas con discapacidad, digamos, que le va a generar mucho mejores situaciones. Entonces, la idea es tratar de hacer que el Estado Nacional pueda ahorrar, y si tiene que generar más servicios porque hacen falta, generarlos desde ese ahorro, que es lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, en el Senado. Yo voy ahorrando en cargos políticos, voy ahorrando en nombramientos que podría hacer la presidencia y yo no hago, y con ese ahorro estoy haciendo la reparación y la recuperación histórica de todo el patrimonio, ¿no? La parte del Palacio y la parte de la caja donde están las oficinas de los senadores, que estaba todo. Hacía 70 años que no se hacía una cosa, no se limpiaba la cúpula, suponete, nada más ni nada menos, que estaba toda negra y no se veía nada, ¿no? Y ahora vas a estamos tratando de recuperar el patrimonio de los argentinos. Bueno, muy bien. Y ahora, a partir del 10 de diciembre, vas a tener en una de las bancas a la senadora electa, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te preparás de algún modo en especial para esa circunstancia? ¿La conocés vos? En algún momento has tenido trato con ella, ¿no es cierto? Sí, alguna vez tuvimos una charla más o menos larga. Fue en el 2009 eso, hace mucho tiempo. La verdad es que... Mira, y me acuerdo que cuando ella ganó por el 54%, vos la saludaste. No, pero sí, pero... Y ella te lo reconoció. Eso sí, público. Pero en el 2009 fue cuando ellos perdieron la provincia, que yo me fui a charlar con ella. Bueno, pero lo que te quiero decir es que en el término de esto de pregunta de si me preparo o no, de alguna manera, yo creo que en realidad lo que pasa en el Senado es que el Senado tiene una especie de cultura bastante respetuosa de preparación de los discursos o de las cosas que cada senador va a decir en el recinto con mucha seriedad. Se trata de ser bastante profesional en cada cosa que se hace, lo más profesional posible. Hay como una cultura de jerarquizar el trabajo que se hace en el Senado. Y entonces hay como una cosa de más calma por ahí que en la Cámara de Diputados, que está todo el mundo, digamos, gritando por ahí a veces son menos, además. Con otra pasión. Bueno, somos muchos menos, somos 72 contra 257. Ahora, yo creo que esto va a depender mucho de cómo la expresidenta realmente se maneje, porque esa cultura ya está instalada en el Senado, ya hay ese respeto, viene mucho antes de que yo fuera presidenta, es una cosa en la cual ha tenido mucho que ver el bloque mayoritario con la conducción de Miguel Ángel Pichetto, que es uno de los senadores que hace tiempo está y que ha puesto esto como una cosa realmente muy, muy firme.
Entonces no le gusta, a la gente que está en el Senado no le gusta tener gritos en la Cámara, aplausos, ¿no? O sea, es como que las cosas se hacen con un orden especial para no distraerse. Entonces, bueno, dependerá de cómo la expresidenta se adapte a esas reglas. Claro, yo creo que cuando ella era senadora, no recuerdo bien cómo era como senadora, porque yo en ese momento no me dedicaba a la política. recuerda bien, parece Pichetto. Sí, ¿no? Se acuerda de eso. No tiene muy buen recuerdo. Se acuerda de eso, pero lo que sí pienso es que si ella, digamos, tiene una manera de adaptarse a eso, porque realmente cuando estaba en el Senado, además era muy institucionalista. Claro, lo era. Que eso fue lo que muchos pensamos que iba a repetir en su presidencia, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Cuando murió Kirchner, una de las cosas que más se hablaba era, bueno, ahora ella va a tratar de ser más fiel a ella misma porque ella es más institucionalista. Muchos decían eso. Sí. Y yo estaba convencida de que eso iba a ser así. Y lo decían en función de lo que ella había sido en el Senado. Entonces, bueno, veremos cómo ella trabaja, ¿no? ¿Y se espera, hay algún rumor, algún comentario acerca de si pueden votar el desafuero? No, la verdad es que nadie está hablando algún pedido del juez. En este momento no se está hablando de eso. En el Senado se está hablando mucho de los consensos básicos. Se está trabajando muy bien en el sentido de hasta dónde podemos llegar con justamente la representación de las provincias. Pensá que el Senado es la representación de las provincias. Hasta dónde podemos llegar con las cosas que ha planteado el presidente, con esto de la responsabilidad fiscal, por un lado, que es uno de los ejes, la creación de empleo privado, otro de los ejes, para poder sacar a las personas que hoy están en situación de pobreza, de la pobreza, y la cuestión de el unir a los argentinos, ¿no? Que son los tres ejes sobre los que están estos consensos. Y dentro de esos tres ejes, un eje es la calidad institucional, y dentro de ese eje está la reforma al Ministerio Público Fiscal, que fue discutido mucho con el peronismo, y sorprendió la renuncia de Gil Carbó. Sí, la verdad que sí. ¿Crees, Gabriela, que el gobierno, ustedes, van a escuchar, van a hablar con el peronismo en el Senado para ver, con Pichetto, podríamos decir, para proponer el próximo candidato a la procuración? La verdad es que sí, que se habla de todo. Yo, digamos, no sé si para definir juntos un candidato, pero se habla de todo en el Senado, como te decía, con mucha habitualidad, ¿viste? Y con una cosa muy natural de respeto entre todas las fuerzas. Hay muy buena relación entre el presidente provisional, Federico Pinedo, y el presidente del principal bloque de la oposición y el más numeroso en la Cámara, que sigue siendo el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Frente para la Victoria. Exacto. Entonces, eso yo creo que también, o sea, todo se habla, ¿no? En este momento te diría que el foco está puesto en los consensos y en hasta dónde van a ir esto que vos decías. Hay, parece, una disposición a decir, la Argentina evidentemente requiere de cambios, la gente los ha manifestado de esta manera, ha votado para sostener un cambio, porque nuestro gobierno es el que propone el cambio y la gente lo ha votado, entonces hay un sentimiento de representación claro de la gente. Entonces, bueno, evidentemente lo que hay que hacer es que la política se ponga de acuerdo para que algunas cosas las hagamos juntos. Como dice el presidente, la aventura de cambiar. Una última. ¿Te gustó? Me pareció Él se una pone linda poeta frase. por momentos. Me parece una buena frase. Gabriela, la última pregunta. En diputados se votó el desafuero del diputado Julio De Vido. Está preso por pedido de 2 jueces. 2 jueces pidieron el desafuero. Por una causa está preso en este momento en Ezeiza. Y se ha iniciado una especie de movimiento de crítica a esa detención, como una especie de prejuzgamiento, incluso criticando la misma decisión del propio Cámara Federal, que dijo que había que le ordenó al juez Luis Rodríguez que tome esa decisión. Y hoy se conoció una carta de Vido a la política, a Cristina, a sus propios pares, criticándolos porque no hubo ni siquiera uno que haya votado en la Cámara de Diputados a favor de él. ¿Cómo vivís esto? ¿Crees que
¿Crees que Devido está preso en forma injusta? No, absolutamente no. O sea, si hay una claridad en este tema de tantas causas dando vuelta alrededor del poder del gobierno anterior, me parece que es claro que en la obra pública, justamente, la que hoy tiene entre 20 y 50% de precios menos, con muchísima mayor calidad de los materiales que se usan, de las obras que se hacen. La verdad es que yo creo que si hay alguien que es central ahí, es Devido. O sea, no creo en absoluto que sea injustamente preso, y además porque, como vos misma estás diciendo, la justicia es la que determinó esto, no fue el gobierno. Es más, los periodistas muchas veces nos han criticado y ni que hablar algunas, digamos, personas que se manifiestan muy a favor del cambio y de las cosas que la Argentina tiene que hacer, en definitiva, para poder salir de este atolladero, de no poder crecer nunca y realmente empezar a crecer y a desarrollarse, pero en el largo plazo, porque si no, digamos, es como que te desarrollás por 3 años y te caes en el cuarto, no sirve para nada. Entonces, bueno, digamos, si hay algo que creo que está claro es que toda la corrupción que tenía que ver con los sobreprecios, las coimas, pasaba por el tema de las obras, básicamente las obras públicas, que eran las que tenía Devido. Pero además, porque creo que es muy importante que, por eso te decía que nos criticaban porque nosotros no hacíamos nada, o no le decíamos a la justicia tal o cual cosa. Es que lo genial de esto y lo bueno de esto es que justamente no haya habido una intervención del Poder Ejecutivo, no haya habido una palabra ni del presidente, ni de la vicepresidenta, ni de ninguno de los ministros diciendo tiene que ir preso tal, como hacían ellos, ¿no? Con denuncias totalmente disparatadas que sacaban del diario, de página 12, por lo general, porque era así, sacaban, digamos, un párrafo de que alguien había dicho tal cosa, el otro que había dicho tal otra, y entonces con esos 2 párrafos armaban una denuncia y empezaban a hacer unos procesos que eran una cosa. Entonces, digo, no realmente no tiene nada que ver. Entonces, digo, me parece que esto es lo que la gente valora y a la gente le hace falta. A todos nos hace falta, porque en el fondo también nosotros somos gente y ciudadanos. Entonces, nos hace falta a todos que definitivamente la Argentina tenga un antes y un después en el tema de la corrupción. Porque no hay ninguna posibilidad, Silvia. Y esto lo tengo clarísimo, lo tenemos clarísimo los que estamos hoy en el gobierno. No hay ninguna posibilidad, y ojalá lo tengan claro realmente todos los que están en el gobierno, de que tengamos, digamos, algún sector o alguna cosa de amigabilidad, como digo yo, o de cercanía con la corrupción y pretendamos cambiar la Argentina. No hay ninguna posibilidad, porque la Argentina cambia en tanto seamos enemigos de la corrupción. Porque esa es la gran clave, ¿no? Esa es la gran clave. Si somos enemigos de la corrupción, si la corrupción en la Argentina va a ser combatida desde el más alto puesto hasta el más bajo, entonces sí, me animo a decirte, estamos en un excelente momento para poder salir adelante. Y creo que ese es el factor número 1 que hoy, digamos, nuestro gobierno ha tomado como bandera para ir adelante, ¿no? Bueno, interesantísimo escucharte, Gabriela Michetti. Igualmente. Estamos realmente muy agradecidos por tu visita aquí a los estudios de Crónica Televisión y bueno, nos seguimos viendo. Me encantó venir, la verdad que lindísimo el estudio que tenés. No, wow. No es mío, es bueno, acá de las autoridades. Pero sos como la dueña de casa en este momento. Hoy, en este momento soy la dueña de casa. Gabriela, me despido. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Que estés bien, Silvia. Igual, encantada de verte. Cariños a la familia y nosotros seguimos aquí en Crónica